A principios del año pasado, tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me contactó para esta colaboración me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Los primeros días transcurrieron con total normalidad, pero para la tercera noche viví algo que, si bien quiero suponer que fue una parálisis del sueño, fue tan realista que aún me cuesta explicarlo. Mientras dormía, sentí como algo o alguien entraba en mi habitación, y lo más extraño, percibí cómo se acercaba lentamente hacia mi cama, subiendo por mis pies. En un estado de pánico total, logré girar hacia mi izquierda, intentando desesperadamente encender la luz. Justo en el momento en que alcancé el interruptor, desperté. La sensación fue tan vívida que me hizo dudar si realmente había sido un sueño o algo más. Al día siguiente, compartí la experiencia con los profesores con los que había hecho buena amistad durante los cursos, y sus reacciones me dejaron perplejo. Me comentaron que, según los empleados del hotel, la propiedad antes había sido una antigua hacienda, y que se contaba la historia de un general que, al descubrir a su esposa con uno de los trabajadores, tomó venganza de una manera escalofriante, colgando sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. Aunque no confirmé esta versión, muchos coincidieron en los detalles. Lo más inquietante es que, además de esta historia, me enteré de que en ese hotel las cosas se movían por sí solas. Las sillas o mecedoras se desplazaban y, por las noches, se podían escuchar ruidos extraños y no era la Llorona. Afortunadamente, 2 días después de esa aterradora experiencia, terminé la semana de cursos y pude regresar a casa, dejando atrás todo ese misterio, y aunque el resto de las noches dormí con las luces encendidas, no volví a vivir algo fuera de lo común. Hace algunos años, vivía en una zona relativamente tranquila. Sin embargo, una madrugada, después de un largo turno de trabajo, tuve un encuentro extraño que aún no puedo olvidar. Había estado trabajando de noche durante años, y esa madrugada no era diferente, pero algo me hizo sentir una inquietud extraña. Regresando a casa con un compañero de trabajo, me dejó en un punto relativamente cercano a mi hogar. Desde el momento en que bajé del auto, sentí que alguien me observaba. Me encontraba sobre una avenida, cerca de una gasolinera, y para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles, una de las cuales tiene solo parques. Curiosamente, los parques siempre están a oscuras, ya que el alumbrado público nunca funciona bien. Lo único que se veía eran luces lejanas, como las de una escuela pequeña que tiene su propia iluminación exterior, o la luz intensa de una casa en la otra esquina donde un señor abre su ventana a las 5:30 o las 6 am para vender jugos, sándwiches y tortas. Esa mañana, sin embargo, el señor no había abierto temprano, lo que contribuyó a la sensación extraña en el ambiente. Me quedé parado, mirando hacia el parque. De un lado, había bancas techadas, y del otro, una cancha de basquetbol rodeada de árboles. Mientras observaba, sentí que algo o alguien me observaba desde la cancha. Vi sombras moverse entre los árboles, figuras que parecían estar vestidas con capuchas o sudaderas. Las siluetas eran tan vagas que no podía distinguir si eran personas, pero la sensación de ser observado era palpable. Pasaron unos 30 minutos y las sombras parecían moverse un poco más lejos, hasta que la ventana del señor se encendió, y con esa luz como guía, decidí cruzar el parque pegado al lado opuesto de la cancha. Con las llaves en la mano, me apresuré a llegar a casa. Al día siguiente, mi familiar me despertó alarmada con una copia de un periódico local. Era uno de esos periódicos de chismes, pero lo que decía me dejó helado. En la cancha había aparecido un cadáver quemado. Debido al grado de combustión, no sabían si era hombre o mujer. La noticia me dejó con un sentimiento de inquietud que no podía sacudirme. Lo más curioso es que esa misma semana, entre mi familia, se empezó a hablar sobre lo que había visto, y un amigo de mi primo me contó algo aún más escalofriante. Él había estado regresando de una fiesta, algo borracho, y al no encontrar transporte público, decidió dormir en el parque, en una parte del bloque donde siempre han dejado unos vehículos abandonados. Se metió en una combi que daba a la cancha de basquetbol.
A media madrugada, empezó a escuchar gritos o gemidos, y al asomarse por la ventana, vio lo que estaba sucediendo. Siluetas rodeaban a una persona, y aunque no sabe si gritó al principio, lo que sí recuerda es que escuchó gritos pidiendo que fueran por él. Asustado, salió corriendo y siguió varias calles hasta llegar a un lugar más seguro. Aunque no es una historia de fantasmas, la experiencia fue tan inquietante que me dejó pensando mucho tiempo. Ver algo tan gráfico, tan cerca de donde vives en una zona tranquila y pequeña, es una sensación que no se olvida fácilmente.